Noche de Sujis. Avance en su viaje hacia el éxito. Hoy es 4 de diciembre 2024. Muy buenas noches, estimados estudiantes, docentes y participantes en general. Le habla Sandra Verde, directora de esta aula virtual SUJI de VIU University, del programa de desarrollo profesional. Haciendo un poco de historia hoy, estamos iniciando el mes de diciembre, un mes muy importante en los Estados Unidos por varias razones, entre ellas la celebración de Navidad y Año Nuevo. Los primeros días de diciembre ocurre un evento conocido aquí en los Estados Unidos que se llama encendido de las luces del árbol navideño. El árbol navideño nacional. Allí el presidente de esta nación enciende las luces del árbol de Navidad nacional, que se encuentra en la cercanía de la Casa Blanca. El encendido de las luces es todo un espectáculo con presentaciones musicales y demás. Las personas pueden asistir y verlo también por la televisión. Estos días, el de Acción de Gracias y el de encendido de las luces del árbol navideño nacional son los que marcan el comienzo de la celebración de Navidad en los Estados Unidos. De ahí en adelante, inician oficialmente los preparativos para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Aunque realmente de que finaliza Halloween, comenzando el mes de noviembre, ya se puede sentir un ambiente navideño en el país norteamericano. Se considera finalizada la temporada navideña en este país el día 6 de enero. La Navidad es sin lugar a duda la festividad más importante a nivel mundial, pero acá, en este país, la celebran a su manera. Nochebuena en Estados Unidos, el 25 de diciembre. Es el día más importante, contrario a otros países. En Estados Unidos la familia no se reúne a cenar el 24 de diciembre. Lo hace el 25 de diciembre. El 24 de diciembre es más bien el día en que las personas aprovechan para comprar los regalos. Y el 25 por la mañana, los niños abren los regalos que Santa le ha dejado. Y por la noche, las familias se reúnen a comer generalmente la cena de pavo, puré de patatas y pasteles salados. Cada familia le agrega su toque a la cena, añadiéndole más o menos platillos de su región. Por supuesto, no puede faltar el tradicional ponche de huevo, que lo llaman aquí, una bebida dulce que puede o no contener un toque de alcohol, brandy, ron o whisky. Y la celebración del Año Nuevo en USA, por su parte, es el último día del año, el 31 de diciembre. La familia se reúne para celebrar y recibir juntos el Año Nuevo. A las 00 se puede observar espectáculos con fuegos artificiales que iluminan todo el cielo y dan un ambiente de celebración bastante emotivo. Una de las tradiciones más comunes en este día es observar la caída de la bola en la ciudad de Nueva York. Dicha bola comienza a descender a las 23:59 y llega abajo justo a las 00. Así que sirve como cuenta regresiva para el fin de un año y comienzo de otro. Millones de personas en Nueva York presencian en vivo la caída de esta bola, mientras otros millones de personas lo ven directo a través del internet o la televisión. Eso a manera de historia, recordando que estamos iniciando este mes de diciembre. Hoy es 4 de diciembre, es el último SUJI del año 2024 aquí en VIU University.
VIA-U University es una universidad 100% en línea, cuya misión es transformar a cada uno de sus alumnos en la mejor versión profesional de sí mismo. Para lograrlo, se sustenta en 4 pilares fundamentales: la excelencia académica, el apoyo, seguimiento personalizado, orientación profesional y desafíos constantes. Trabajamos con 2 niveles en esta oportunidad, en 2 niveles de estudio, maestrías y doctorado, en 3 áreas: en educación, negocio y tecnología. Uno de los valores que queremos potenciar aquí en VIA-U es el de dar énfasis no solo en lo que la formación se refiere, sino que también reforzamos enormemente los denominados soft skills o habilidades blandas, es decir, todas aquellas competencias personales que tienen como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. En definitiva, una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser y de interacción con los demás, que analizamos y ponemos al servicio del alumno antes incluso de que lleguen a ser admitidos en la universidad. Para ello hemos desarrollado el programa extracurricular de desarrollo profesional, el cual nos permite ayudar a nuestros estudiantes a potenciar todas aquellas habilidades que acompañan a todo buen profesional y que potencien el desarrollo de cada uno mediante la propuesta de eventos, seminarios, club de empresarios, entre otros. Por tal motivo, invitamos esta noche a la doctora Francis González, que ella nos tiene una actividad para compartirla en un taller hoy. Francis González es docente de la Escuela de Educación, es venezolana, docente de profesión, experiencia en distintos niveles educativos, desde el maternal, preescolar, primaria y universitaria. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela y aquí en VIA-U University Miami. Ella es doctora en educación. Es apasionada de la investigación educativa, acreditada en su país como investigadora A2. Es tutora de tesis, autora de artículos científicos y libros. Es maestra de corazón y fiel creyente de aprendizaje permanente. De manera que hoy la doctora González conversará en torno a claves de aprendizaje exitoso, en que se integran diversas estrategias y habilidades personales para tal fin. Esta masterclass, clave para un aprendizaje exitoso, está diseñada para dotar a todo estudiantes y docentes, como a profesionales en general, de herramientas prácticas y modernas que le permitan optimizar su proceso de aprendizaje, mismo que ocurre a lo largo de toda la vida. Se presentarán estrategias de ideación, técnica de organización y gestión del tiempo, el uso de material digital, de conocimiento y el desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas que potencian su desempeño. Con un enfoque de autogestión y la eficiencia, la actividad busca reflexionar sobre la manera en que los participantes abordan el aprendizaje continuo en cualquier área de su vida. Adelante, doctora Francis González, el auditorio espera por usted. Muchísimas gracias, qué bonito mensaje, tanto la narrativa, esa luz, ese encendido de luces, que tal vez esa búsqueda de conocimiento pudiéramos hacer una analogía con eso, ¿no? Cuando la doctora Sandra hablaba de ese encendido, me ocurría que realmente el aprendizaje no es más que es un ir hacia algo, es una búsqueda, como dice el latín, aprendere, ¿no?
Y no es más que eso, ir en la búsqueda de conocimientos, de habilidades, de ser mejores personas, mejores profesionales. Y creo que el taller que tenemos es una masterclass, pero la modalidad es taller, porque interesa mucho siempre la experiencia vivida de cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias por esa invitación. Gracias, doctor José Miguel, por estar ahí apoyando también, y a todas las personas que están allí, que al final somos todos socios de aprendizaje. ¿Qué más humano que el aprendizaje? Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla. La presentación la tengo también en PDF, pero como voy a hacer un juego allí con algunas ventanas, entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Disculpen que está por acá. A ver, vamos a ocultar. Me avisan, por favor. Si... Sí se ve, perfecto. Sí, se ve perfecto. Muy bien, entonces vamos a conversar, porque la actividad de hoy es más interactiva, acerca de un proceso que es fundamental en nosotros como seres humanos. Quienes somos docentes siempre creemos en enseñar, pero también en aprender. Y no solo en el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que cada uno de nosotros, y hemos entendido desde el punto de vista educativo, social, incluso organizacional, que las personas aprenden. Hemos pasado de esa sociedad de información a una sociedad de conocimiento y de aprendizaje. Y por eso interesa tanto que todas las personas puedan tener claves, tener tips para poder aprender, porque es algo inherente al ser humano, indistintamente de cuántos títulos usted pueda tener, de cuántos estudios. Todas las personas siempre están emprendiendo algún aprendizaje. Y de eso vamos a conversar el día de hoy, y por supuesto los quiero escuchar a cada uno de ustedes. Así que vamos a ir interactuando. Quiero decirles que también al final ustedes les voy a facilitar en unos momentos un enlace Drive para que puedan descargar un portafolio digital que van a ir llenando sin darse cuenta durante toda la presentación, y al final me gustaría que algunos puedan compartirlo. Así que, como todo taller, pues vamos también a tener un producto de cada uno de nosotros. Entonces, sin tanto teorizar, porque también entendemos que hay muchos conceptos que nos llevan al aprendizaje, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién pudiera decirme qué es aprender? Desde su experiencia. A ver. Muy bien, Ángela. Ángela y Diana. Gracias. Vamos a... Gracias. Bueno, gracias. Para mí aprender es cambio. Es un cambio de conducta, ¿verdad? Obviamente, para que haya un cambio de conducta, primero tiene que haber un cambio a nivel cognitivo, que es lo que nos va a llevar a mostrarlo a través de nuestro comportamiento. Entonces, para mí aprender es cambio, es desarrollo. Perfecto. También tenemos por allí, creo que, ¿a quién le había dado la palabra? Por favor, después. A mí, para mí aprender es adquirir unas nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas. Diana es la que está hablando. Así es. Y Jorge. Por allí cerramos con Jorge y luego leemos un poco las interacciones del chat. A ver, Jorge. Bueno, buenas noches. Para mí aprender es adquirir nuevos conocimientos a partir de experiencias de la vida cotidiana, del trabajo, de la familia, de los compañeros de trabajo, del medio ambiente, y también tiene que ver con un tema de desaprender. Lo que ya no sirve, pues tú lo pasas a otro lado y empiezas tomas un nuevo camino. Excelente, has incorporado al ambiente, al entorno, lo social, que también es parte del aprendizaje. Las personas que intervinieron antes, pues también hablaba de ese conocimiento interno, de esa internalización de los conceptos, de los conocimientos, de las habilidades, como bien lo dice en el chat Dolores, también Dagoberto, que habla de las nuevas experiencias. Qué importante también eso de incorporar la experiencia como parte del aprendizaje, mantenernos actualizados, incorporar, transformar. Bueno, tenemos demasiadas definiciones, pero todas, por supuesto, se complementan en una visión holística del aprendizaje.
Por aquí tenemos también crecimiento intelectual, pero también personal. Qué importante hablar también de eso, ¿no? Y no encerrar el aprendizaje solamente en un proceso memorístico o cognitivo, sino también en la integralidad del proceso que cada uno de nosotros vivimos al aprender. Entonces, visto esto, les quiero compartir lo que dice esta experta fantástica. Me encanta lo que dice y cómo puede complementar lo que ustedes están diciendo. ¿Se escucha el audio, por favor? Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Tener, incorporar a la propia persona una serie de conductas, saberes, o sea, información, hábitos, ideas que nos ayuden a vivir. El ser humano, bueno, todos los animales, prácticamente todos los animales, por supuesto los superiores, aprenden, pero el ser humano tiene una capacidad y una necesidad de aprendizaje muchísimo mayor, porque nace mucho más inmaduro que hasta los más, digamos, evolucionados de los primates. El ser humano requiere una cantidad de aprendizaje enorme para poder empezar a ser autosuficiente. Y no me estoy refiriendo a las carreras universitarias, estoy diciendo hasta en las situaciones más, digámoslo así, menos estructuradas, de tribus muy sencillas o llamadas primitivas, el tiempo que el ser humano necesita para ser autosuficiente puede llegar a ser de 8 o 10 años como mínimo. En la cultura occidental o en las culturas postindustriales, pues muchísimo más. Entonces, aprender es todo aquel proceso que te ayuda a incorporar el conocimiento anterior a ti, el que se ha logrado anterior a ti. También se puede aprender uno mismo simplemente en un campo X por uno mismo, pero el aprendizaje muchísimas veces es aprender de otros. El aprendizaje tiene un componente social gigantesco, porque además en la mayoría de las culturas el aprendizaje se da a través del lenguaje, y el lenguaje es ya en sí aprender a hablar. Ese es uno de los primeros aprendizajes evolucionados y fuertes del ser humano que nos distingue de los animales en su complejidad. Entonces, ¿qué es aprender? Pues es incorporar nuevas formas de conocimiento, de práctica, de ejercicio de la vida, tareas, habilidades. Aprender es todo aquello que nos hace ejercitar nuestras capacidades con nueva información. Lo importante en el aprender es ir armonizando lo que sabemos y no engordar con información inútil, sino aprender cosas que realmente nos sirven para vivir o para comprender mejor el mundo. Fíjense que la doctora Leticia en esta cápsula que hemos visto encierra todos los conceptos, las definiciones y las ideas que ustedes han presentado el día de hoy, porque es que el aprendizaje siempre es cercano a nosotros. Ciertamente hay un aprendizaje propio, individual, en el cual incorporamos gran parte de los conocimientos y habilidades que están fuera, ¿no? Y los vamos internalizando. Y los vamos, además, de alguna manera es como si estuviéramos encajando nuestras estructuras mentales para... con los conocimientos previos y se va haciendo como un armado en nuestro cerebro. Eso es importante, pero también lo que había comentado nuestro compañero el día de hoy, que es el aprendizaje como un proceso que es social, porque aprendemos de otros, porque estamos inmersos en contextos en los cuales no siempre así seamos expertos. Yo siempre pienso que podemos ser especialistas en un área, pero siempre hay otras personas que pueden conocer y saber mucho más en otras áreas y que no necesariamente tienen que tener títulos universitarios. Entonces, aunque ciertamente nosotros promovemos el aprendizaje para toda la vida, la importancia de la acreditación en aprendizajes formales, también entendemos que el aprendizaje ocurre siempre. Y entonces fíjense lo maravilloso de esta idea y ver cómo todos estos aprendizajes que tienen allí en este mapa
se conjugan en el aprendizaje que cada uno de nosotros está viviendo. Muchos de ustedes están estudiando pregrado, otros están haciendo posgrado, otros de repente tiene o lleva a cabo formaciones en su organización, en su empresa, y entonces decide entrar acá a esta conversación. Pero fíjense, lo maravilloso es que todos estos aprendizajes se conjugan en cada uno de nosotros. Y el primero, por supuesto, es ese aprendizaje formal. Vamos a hacer estas distinciones rapiditos conceptuales para después entrar en la parte práctica, ¿sí? Este aprendizaje formal, que no es más que ese aprendizaje que está acreditado, ese aprendizaje que viene de algún currículo, algún curso, algunas competencias que ya están establecidas y que normalmente también se lleva a cabo en distintas instituciones educativas. Y ese aprendizaje informal, que es ese aprendizaje espontáneo, que ocurre de manera que no siempre es intencionada, ocurre del ambiente, y esos dos aprendizajes cada uno de nosotros lo ha vivido. También, y la doctora lo decía muy bien, el aprendizaje significativo. Y me detengo en esta parte porque muchos de nosotros, seguramente en el tránsito formativo que hemos tenido, hemos cursado muchas materias, hemos participado en distintos foros, ponencias, etcétera, pero podemos preguntarnos cuánto de estos aprendizajes han sido realmente significativos. Y para que un aprendizaje significativo no es que sea un aprendizaje emocional, aunque estamos claros que las emociones juegan un papel fundamental en aprender. El aprendizaje significativo se produce porque nosotros somos capaces de eso nuevo que se nos presenta, ese nuevo conocimiento, lo podemos incorporar a nuestro cerebro en esos saberes previos que ya nosotros tenemos. ¿Cuándo podemos decir que algo se sabe? ¿Cuándo puedo decir yo que algo realmente lo he aprendido? A ver, uno de ustedes. ¿Cuándo puedo decir que realmente he aprendido algo? Adelante, Luz Marieta. Buenas noches. Cuando lo entiendo y lo puedo explicar. Muy bien, cuando lo entiendo lo puedo explicar. ¿Quién más? Por aquí Dolores, cuando lo pongo en práctica. Jorge. Cuando lo aprendo, y un ejemplo es cuando de niños nos decían no haga eso. Uno apenas se lo decían los papás, deja de hacer las cosas que está haciendo mal. Y eso le queda a uno grabado para toda la vida. Muy bien, esa idea es tan maravillosa, ¿no? Me queda grabado durante toda la vida, lo pongo en práctica. Vamos a cerrar con Ruth. Ruth. Cuando yo soy capaz de ese aprendizaje, interiorizarlo y también poder expresarlo y ponerlo en práctica. Así es. Coincidimos entonces todos en eso. No solamente lo incorporo, sino que también lo pongo en práctica. A veces los que tenemos hijos sabemos que uno les dice, les repite muchas veces las cosas y les dice, pero mira, es que esto no es así. Sí, ya yo sé. Pero, ¿será que de verdad lo sabe? ¿O lo conoce? Lo conoce porque se lo hemos dicho. Lo sabrá. Adelante, Fresia. Creo que Fresia quiere. Sí, buenas noches. Y también cuando hay un cambio de conducta en cuanto a lo aprendido. Muy bien, exacto, también hay cambios de conducta. ¿Por qué? Porque lo podemos poner en práctica. Entonces, siempre hay que diferenciar cuando usted conoce algo de cuando realmente lo sabe. Y eso también, esa idea viene del aprendizaje cuando es verdaderamente significativo. La otra idea que tenemos allí y que también nos ha cambiado el contexto es que el aprendizaje se produce ahora en todo momento, en todo lugar usted tiene acceso a cualquier conocimiento. Y ustedes que están participando de la maestría o nuestro doctorado en educación virtual, pues lo saben. Ese e-learning, ¿no? De cual hablan tantos autores y las posibilidades infinitas que tenemos de poder aprender. Entonces ahora como que no tenemos mucha excusa para no aprender algo. Cuando digo aprender algo, no necesariamente siempre tiene que ser un aprendizaje formal. Hay aprendizajes formales, informales que pueden ser de nuestro interés y que también en los cuales nos podemos interesar y seguramente podemos desarrollar esas habilidades. El otro aprendizaje que es fundamental y hablando porque estamos hablando de un aprendizaje que realmente sea exitoso, ¿ok?
¿ok? Entonces, este aprendizaje situado no es más que ese poner en práctica. Sí, por ejemplo, en el caso de las formaciones, cuando hablamos de las prácticas profesionales, eso es un aprendizaje situado, es un aprendizaje in situ. Usted va a relacionar los elementos teóricos con los elementos prácticos. Usted contextualiza esas competencias que usted ha ido adquiriendo, esos conocimientos, y las pone en práctica en forma de habilidades. Fíjense que el aprendizaje situado no es lo mismo que contextualizado. Eso también es importante saberlo. El contextualizado, por ejemplo, yo puedo en este momento interactuar con ustedes, hablar con algunos ejemplos y podemos contextualizar, pero no necesariamente situado porque no estamos yendo a la realidad práctica. No estamos visitando una institución, una empresa, un poco para conocer esto, ¿ok? Entonces, eso también es un elemento importante. El aprendizaje colaborativo, por supuesto, el hecho de que podamos cooperar, de que podamos construir conocimientos entre todos, de que podamos tener ese aprendizaje colectivo, hoy día es fundamental también para avanzar. Hay teorías que incluso hablan muchísimo sobre el aprendizaje colaborativo, también ustedes deben conocer, hablamos de Vygotsky. Vygotsky dice que nosotros estamos siempre aprendiendo el contexto, utilizamos mediadores que pueden ser personas o algunos instrumentos. Y creo que Vygotsky en su momento pues no se imaginó que íbamos a tener esos mediadores en este momento, que es la tecnología, que es un medio. Lo decía la doctora Sandra al inicio, ¿no? La tecnología como un medio, no como un fin en sí mismo. Y lo otro es que cada uno de nosotros construimos entornos personales de aprendizaje. ¿Sí? Cuando estamos pensando en ese entorno, tiene que ver con las herramientas que utilizamos, las técnicas, cualquier otra estrategia de aprendizaje que nosotros utilicemos y que sea muy nuestra. Es decir, Francis tiene herramientas propias, ¿verdad? Tanto tecnológicas como de otros tipos, para poder aprender. Y cada uno de ustedes también lo ha desarrollado, aunque a veces no lo hacemos consciente, y de esa parte práctica es la que vamos a hacer hoy, para que vayamos haciendo consciente esos espacios y esas formas en las cuales nosotros aprendemos mucho mejor. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar con este ejercicio que, fíjense que en la imagen está una muchacha que está allí trabajando, y pudiéramos decir que ella tiene como un espacio propio, ¿no? Un espacio muy personal. Y eso nos hace pensar entonces lo primero, ¿qué requerimos cada uno de nosotros para aprender mejor? Voy a pasarles un enlace en este momento. Si alguno de ustedes quiere, lo voy a pasar por acá por el chat. ¿Sí? Ahí está. Es un Drive, un documento que está allí. Es un portafolio digital. Lo voy a presentar, pero al final, con alguno de ustedes que quiera, que se atreva a mostrarlo. Y lo que tiene son unas laminitas que vamos a ir llenando cada uno de ustedes. Por supuesto, descárguelo, por favor, para que haga la edición aparte y tenga su producto digital del taller. Entonces, una de las primeras actividades que hay allí es precisamente qué requerimos nosotros para aprender mejor. Por ejemplo, yo he descubierto que cuando yo estoy enfocada en una actividad, sea cual sea, ¿verdad? Por ejemplo, creando un contenido para un aula, etcétera, el escuchar música en el fondo, que sea una música que no tenga sin letra, de repente un jazz, un bossa nova lento, etcétera, eso me ayuda mucho a concentrarme. Esa soy yo. ¿Okay? Algunos de ustedes quieren compartir qué requiere para aprender. No solamente en estrategias, puede ser a nivel de espacio físico. Adelante, Ruth. Esto puede parecer raro. Cuando yo era adolescente, usualmente para aprender requería de música muy alta. O sea, yo leía con la música muy, muy alta en mis oídos y las personas decían, ¿cómo tú estás estudiando? Mi mamá siempre decía, ¿cómo tú puedes estar haciendo? Y yo estaba haciendo funciones trigonométricas sin ningún inconveniente con la música toda alta. Después de adulta, cuando son cosas que tengo que analizar y que tengo que generar ideas, que no son mecánicas, que no son automáticas, requiero silencio, pero un silencio absoluto, hasta de mis propios pensamientos. Bueno,
Está muy bien. Fíjate, por aquí Diana se identifica contigo, dijo que le pasaba lo mismo, ¿no? Aprender con una música a alto volumen, por ejemplo, ¿no? Y en otros momentos tener música muy baja. También tenemos a la doctora Daimaya que dice estar motivada. Qué bueno, de eso vamos a hablar por ahí, mi doc. Requiero paz, dice Junior, tranquilidad. Esos son sus espacios para aprender. Fíjense que el espacio físico, el espacio de aprendizaje, disculpen, no solamente el espacio físico, ha sido muy estudiado a nivel de pedagogía porque nosotros como docentes siempre estamos propiciando ambientes de aprendizaje. Y cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje, no estamos hablando solamente de el ambiente físico, que también es importante, el ambiente físico, ese ambiente que tú creas para poder aprender, sino también todas las interacciones que se producen, los recursos que tienes a disposición, eso también podemos hablar allí de los recursos, y también del tiempo, que de eso vamos a hablar. Vamos a hacer un ejercicio cortico ahí con una técnica. Ok, entonces Luis dice que escucha música suave. Me identifico, Luis Arroyo. Yo también me gusta escuchar. Sin embargo, si voy a hacer algo focalizado, una lectura profunda, pues estoy como Junior. Pues siempre quiero estar en absoluto silencio. Estudiar desde la computadora, dice Luis Ceballos, muy bien. La quietud de la madrugada, muy bien, Milagro. Eso tiene que ver con unos tiempos establecidos y me encanta que también. Ahorita lo vamos a abordar. Vamos a cerrar esta parte con Diana. Diana, adelante. Perdón que no me funcionaba el micrófono. Es que quería comentarles una experiencia que estamos viviendo en la institución donde trabajo. Pues son niños adolescentes y son niños y adolescentes. Pues obviamente son muy inquietos y por parte de coordinación han tomado como alternativa ponerles música. Les colocan música por los altavoces, pero música más que todo clásica o suave. Algunos se quedan dormidos, pero se han calmado, se les baja, como decimos nosotros acá, el volumen a ellos, se les bajan los ánimos y se ha mejorado el comportamiento. Me encanta, profe, que estés comentando esa experiencia, porque tal vez nosotros, los de esta generación, no voy a decir que nosotros seamos viejos, pero en nuestra generación tenía como una facilidad para poder enfocarse y concentrarse. Y ciertamente estas nuevas generaciones, por el exceso de estímulos que tienen por las pantallas, y bueno, todos estos estudios que sabemos que apoyan y lo que está diciendo las neurociencias al respecto, dosificar las pantallas, etcétera, pero eso, queramos o no, sí ha afectado un poco la manera en cómo ellos aprenden. Qué difícil es un grupo de, no solamente lo vamos a ver con adolescentes, incluso de niños, que tú puedas tener en 10 minutos sentados haciendo alguna actividad. Eso cuesta muchísimo y tiene que ver con ese exceso de estímulos. Y por eso nosotros, fíjense que tenemos como muy claro el espacio privado, dice Carmen, Verónica dice su escritorio ordenado y sus materiales. Claro, nosotros somos adultos y ya hemos desarrollado una manera, un enfoque, un ambiente de aprendizaje muy personal, igual que Dolores que dice del orden, ¿ok? Entonces fíjense que son cualidades y son, vamos a decir, características del ambiente de aprendizaje que también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes para que ellos también puedan aprender. ¿Ok? Nosotros tal vez esas cosas las hemos olvidado, un poco enfocados en la cantidad de contenidos y de habilidades que hoy día se demanda a nivel educativo, y le hablo de todos los niveles, y a veces ellos mismos no saben cómo aprender. No es como nosotros, fíjense la claridad que cada uno de nosotros tiene. Entonces también a veces hay que enseñar a aprender. Dice Jorge que a medida que vamos creciendo se va formando la disciplina, ciertamente, pero tenemos que en esos semilleros, en esos niños pequeños, en esos adolescentes, pues ir formándola. Pero me parece genial el ejercicio porque nos permite ir hacer conciencia de cuál es el proceso personal, que no es colectivo, es de cada uno, en el cual aprendemos y favorecemos además ese aprendizaje exitoso que nosotros queremos tener, pues, y que cada uno de nosotros se ha planteado. Entonces, ahora, pues sí, vamos a entrar a las claves
de un aprendizaje exitoso. Ya nosotros le dimos forma a ese ambiente, le hemos dado forma a esa conceptualización, a ese aprendizaje que hemos tenido aquí en estos minutos, ese compartir de experiencias que también siempre es muy importante, porque hemos hablado del aprendizaje no como un proceso que sea estático, sino un proceso que se mueve, que es dinámico, que es colaborativo y que requiere todos estos elementos para que también sea exitoso. Entonces, nos vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Antes de eso, les voy a compartir unas plantillas por el chat. La tienen en el drive que les compartí, ¿sí? En ese drive que van a descargar para que vayan llenando. Si no quieren ese documento, pues le tengo esta opción, esta plantilla que tienen aquí. Tienen que simplemente se loguean directamente allí con el correo, si no la tienen. Si alguien no la quiere hacer con esto, porque, bueno, estamos en un ambiente de aprendizaje propicio y un poco con la libertad de la adultez, ¿no? De nuestra madurez, de nuestra disciplina, como dice Jorge. Allí tienen unos enlaces para que puedan llenar este cuadrito que normalmente se utiliza en planificación estratégica. Hay muchas herramientas que se utilizan. Yo no soy experta en planificación estratégica, pero como parte de la gestión docente y de la gestión de líneas de investigación, etcétera, pues estos ejercicios los vamos haciendo. Sin embargo, me parece apropiado, me pareció que perfectamente esta técnica pudiéramos aplicarla a nuestro aprendizaje exitoso. ¿Por qué? Porque para nosotros aprender y decidir qué es lo que vamos a aprender, cuál es nuestro objetivo de aprendizaje, tenemos que tener cuál es el objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero aprender? Entonces, en el cuadrito tienen, fíjense que ahí tienen las primeras letras, específicos, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. El primero, ¿qué es lo que queremos conseguir? El ejercicio va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quisiera para el año que viene, bueno, y qué propicio, porque siempre para el 2025 todos tenemos nuestras rutas de deseos, nuestros mapas del tesoro, como indistintamente de la creencia y la manera en como ustedes aborden ese nuevo año, ¿no? Esas metas. Pero este ejercicio es como un objetivo muy concreto de algo que ustedes quieran aprender, sea un aprendizaje formal o un aprendizaje informal. Por ejemplo, a mí me gustaría, voy a dar un ejemplo, me gustaría aprender a customizar ropa. Fíjense que estoy saliendo de la zona de confort de lo académico y me puedo plantear un aprendizaje también que sea, vamos a decir, entre comillas, informal o artesanal, un aprendizaje que sea más artesanal. Entonces, cada uno de ustedes va pensando en un objetivo, fíjense lo concreto. Yo no estoy diciendo que voy a ser diseñadora, etcétera, no, estoy diciendo, quiero aprender a customizar ropa. Y lo quiero poner así tan sencillo para que vean que el ejercicio es bastante simple. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuándo y dónde? Bueno, yo quiero aprender a customizar ropa mediante videos. Me voy a proponer a ver tales videos, ya tengo el canal. ¿Cuándo? Bueno, lo voy a hacer en el 2025 y donde a través de estos videos de manera asíncrona, porque es la manera, de repente yo no puedo ir a una academia. Ok, fíjense, ya tengo mi primer objetivo de aprendizaje. Como les digo, el ejercicio que estamos haciendo hoy no necesariamente lo vamos a, tiene que ser académico, puede ser académico, artesanal, porque nos puede servir para trabajar con los adolescentes y trabajar en otros escenarios que no siempre son académicos. Lo otro, ese objetivo que yo me he planteado es medible, es decir, yo puedo decir, para saber, ella lo dice, para saber si lo estamos alcanzando, ¿cuál sería mi indicador? Bueno, yo el mes de julio, agosto, ya yo debería de tener customizada, es esa transformación de las prendas, que a mí me gusta, es algo informal, pero a mí me gusta, no lo hago porque no me da tiempo, pero pudiera planteármelo para el año que viene. Y entonces decir, bueno, lo medible sería que yo para julio debo tener 5 prendas customizadas. ¿Ok? Hay gente que está entrando, qué maravilla, bienvenidos, estamos haciendo un ejercicio
Me gustaría que cuando alguno de ustedes lo haga, ¿verdad? Lo comparta. O, disculpen, estoy leyendo por aquí. O lo puede también hacer por acá por el chat, o lo dice verbalmente, es decir, como ustedes deseen, pero vamos a hacerlo porque me parece importante que podamos establecer ese objetivo. ¿Es alcanzable? Bueno, nadie más que yo puedo decir, ¿eso lo puedo alcanzar realmente? ¿Sí o no? ¿Es realista? Es decir, yo tengo los medios disponibles para hacer eso. Fíjense que estamos considerando el tiempo como esa especie de indicador, cómo lo voy a medir, si eso realmente eso es realista, y a nivel de tiempo, si yo tengo valga la redundancia, tengo el tiempo y lo puedo programar en mi agenda, en mi rutina del año. Ajá. Entonces, fíjense, voy a darles 2 minutitos, 3 minutitos para que alguno de ustedes pueda como madurar el ejercicio, ¿sí? A ver. Como les digo, lo tienen allí en la plantilla. Si buscan SMART por la web, de una vez les pueden aparecer muchísimas plantillas para que lo hagan. ¿Ok? A ver, ¿hay uno de ustedes que lo esté haciendo? Ajá. Quiero saber si... Tengo una musiquita allí como para que hagan el ejercicio, para que generen su propio objetivo de aprendizaje. Ay, me encanta, Dolores tiene uno. Aprender un nuevo idioma. Ay, José Gregorio, excelente. Les dejo la musiquita por ahí, 2 minutitos. Bien. Pueden seguir haciendo su ejercicio, no hay ningún problema. Qué interesante todas las metas que tenemos por acá. Bueno, amén, todas se logren, ¿verdad? Pero aparte del amén, pues necesitamos ese esfuerzo, ¿no? Y el establecimiento de ese objetivo. Porque a veces tenemos, otra cosa que nos pasa, no sé si a ustedes, pero cuando vamos a entrar un nuevo año y qué propicio este taller para esta época, siempre tenemos como tantas metas y entonces no tenemos una, tenemos 10. Bueno, desde rebajar unos kilitos, esas no son de aprendizaje, pero bueno, son metas que tenemos. Tenemos muchísimas y tal vez eso, el hecho de tener tantas metas, nos impide enfocarnos específicamente en un objetivo. Y fíjense, por eso es tan importante el ejercicio, hacer consciente ese propósito
muy específico, que sea medible, que realmente yo pueda decir, bueno, yo de aquí a tal mes voy a alcanzarlo. Y por aquí tengo a Jorge. Jorge, me gustaría, como tú casi desarrollaste toda la estrategia SMART acá en el chat, si quisieras intervenir. Bueno, doctora Francisca y compañeros, esta idea o objetivo lo llevo desde hace 2 años. ¿Dónde ha sido el reto? ¿Cómo lograr que mi novia se crea el cuento, como dicen los publicistas? Tiene el talento, las cosas le quedan muy ricas, ha hecho muchos cursos, pero ya este año estuvimos en charlas en buenos términos, diciéndole, bueno, ya pasó Día de la Madre, Día del Padre, Amor y Amistad, llegaron Halloween, vienen velitas, fin de año y nada. Entonces ya pusimos como un punto de inicio a partir del otro año, a partir de enero, y digamos que ella tiene, digamos, ya su, llamémoslo, plan de productos que está en capacidad de hacer y preparar. Y ahí ya viene la parte de que es buscar el mercado. Tanto ella como yo tenemos muchas personas conocidas por diferentes razones de la vida, profesional, amigos, familia y demás. Entonces hay un mercado. Pero no es solamente vale con tener el mercado y el voz a voz, sino tienes que apalancarlo con un tema de tecnología. Entonces en esa parte yo le ofrecí mis servicios a cero costo, soy ingeniero de sistemas, entonces soluciones de página web, carrito de compras, en la entrega de productos, soluciones por chatbots, y ya tiene mucho conocimiento en Instagram y en redes sociales, entonces digamos que ahí lo apalancaríamos los dos, y el objetivo es que ya primer semestre del próximo año ya estemos con una empresa constituida y ya haciendo lo que ella le gusta hacer. Ella es economista y lo ejerce, pero su pasión es la cocina. ¿Ya? Excelente, excelente, Jorge. ¿Y sabes por qué me gusta tu ejemplo? Porque aunque es un objetivo que no solamente es de aprendizaje, es un objetivo de crecimiento, ustedes como pareja, que de repente tiene como otras dimensiones, pero allí, en cada uno de los elementos que tú nos estás mencionando, pues requieren aprender a llevar el negocio, requieren aprender algunas, de repente hay herramientas que tienen que buscar, que no tienen, y todo eso va dentro de ese proyecto. Entonces, por eso es que el aprendizaje es un proceso que nosotros, con el cual convivimos diariamente, y en cada uno de los propósitos que nosotros tenemos, siempre tenemos algo que aprender. No estamos aprendidos del todo de ninguna manera, sino que siempre tenemos que aprender. Muchas gracias por compartir tu experiencia personal y deseo muchísimo éxito y que todos los objetivos que son de aprendizaje también, que van de la mano a su proyecto, también puedan llevarlos a cabo de manera efectiva. Y espero que cuando ya esté funcionando, entonces como todavía estaremos como compañeros de universidad y profesores, podremos tener un producto para ofrecérselos a mis compañeros y a mis profesores. Ah, bueno. Y nos lo compren, ¿no? Y nos lo compren. Fantástico, fantástico. Haciendo marketing de una vez. Exacto. Esta es una oportunidad de hacer marketing, tal cual tú lo estás diciendo muy bien. El network. Network. Estamos aplicando cierta tecnología acá. Sí, señor. Bueno, genial el ejercicio, nos permite hacer conscientes, como dice Jorge, a veces tenemos tantas ideas, pero el hecho de hacer un ejercicio simple, de concretar, no solamente visualizar, realmente yo soy un poco pragmática con las cosas, pienso que tenemos que utilizar las herramientas y las técnicas que tenemos a la disposición para llevar a cabo nuestros proyectos, pero también en ese sentido para poder aprender. Porque el aprendizaje también nosotros podemos organizarlo para generar ese entorno personal que me permite ser exitoso y tener aprendizaje exitoso. Y en este segundo punto, esto me ha funcionado muy bien. Yo al inicio que lo trabajaba, pues yo no sabía que eso se llamaba el método Pomodoro. Y entonces, a medida que lo fui utilizando, yo dije, bueno, pero esto me imagino que debe existir. Todos nosotros en nuestra ventanita de trabajo, en nuestra laptop, en nuestra computadora, abajo normalmente, bueno, creo que son unas versiones de Windows, pero este tiene su cronómetro. Entonces, allí
ese cronómetro me ha ayudado muchísimo a enfocarme. ¿Por qué? Imagino que a ustedes también les pasa eso, ¿no? Tengo muchas actividades o muchas tareas pendientes. Yo también estoy estudiando. Quiero decirles que yo soy, cuando dije que era fiel creyente del aprendizaje, realmente lo soy. Todavía estoy estudiando y entonces, ¿cómo hacer, verdad, que esos tiempos de aprendizaje con los cuales dispongo, que son tan cortos, me funcionen? También imagino que los que están haciendo su trabajo de investigación o en los trabajos que ustedes tienen normalmente en la maestría, en el posgrado que estén haciendo, en su pregrado, pues siempre dirán, bueno, ¿cómo me va a rendir el tiempo? Y creo que esa es una de las habilidades más complicadas o de la gestión de tiempo que tenemos nosotros hoy día. Pareciera que no nos alcanza. Pero si nosotros nos enfocamos en una actividad, allí tienen la manera en cómo lo hace. No sé si algunos de ustedes lo utilizan. A mí realmente quiero decirles que me ha funcionado muchísimo trabajar de esta manera, tener esos espacios de aprendizaje, no solo un ambiente de aprendizaje propicio, sino enfocarme 25 minutos y en esos 25 minutos no hacer más nada, sino enfocarme, por ejemplo, si tengo que leer un artículo científico o dos, hacer un análisis, entonces enfocarme en ello y no salirme, no me doy el permiso de salirme de esos 25 minutos y luego tengo esos 5 minutos de pausa. Así nosotros podemos seguir creando esos pomodoros o esa especie de ciclo de sesiones de trabajo y eso también es fundamental para el aprendizaje. Muchas veces cuando estamos aprendiendo a cualquier cosa, nosotros creemos que porque tengamos 5 horas intensivas, nosotros vamos a aprender. Y realmente el cerebro no funciona de esa manera. Y ustedes que estudian neurociencia, ustedes saben que eso es así. Normalmente un adulto puede mantener en una actividad de interés por 45 minutos, pero con una concentración, una atención realmente activa. Y después esos tiempos se van como, ¿sabes? Se van como eclipsando. Entonces, eso me parece que también es muy importante que nosotros lo veamos, que debemos gestionar el tiempo para aprender. Debemos como ponernos serios, ¿no? Allí también tienen otras técnicas como el time blocking, pueden utilizar, por supuesto, su calendario de Google y otras herramientas. ¿Ok? Aquí hay uno de estos, ya se los voy a pasar por un enlace para que lo puedan revisar, porque creo que no va a dar mucho tiempo de hacer un ejercicio, pero para evitar esas distracciones frecuentes, es fundamental que organicemos, aquí está, que nosotros organicemos el tiempo. Ya no hay excusa, no podemos tener excusa de que no vamos a aprender sobre algo, de que no tenemos tiempo. Por allí, recuerdo que uno de ustedes dijo que en horarios muy temprano, no sé, casi que sí, de madrugada, pero organiza tiempos para ello. Las personas que, por ejemplo, desarrollan tesis doctorales, ya nosotros que hemos pasado por eso, pues una de las herramientas más efectivas que utilizamos precisamente era gestionar el tiempo. Era decir, de lunes a jueves, de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, voy a tener 1 hora diaria para aprender, para dedicarme a leer, a revisar. Los que somos de la vieja escuela tal vez diríamos a subrayar, etcétera, pero otros dirán, bueno, no, en los mismos documentos, gracias a Dios, la tecnología es maravillosa y nos ayuda con todo ello, pero es demasiado importante que lo gestionen. No dejen eso al aire, no lo hagan. Realmente es eficiente. A mí me ha funcionado y todavía me sigue funcionando porque ya les dije que estaba por allí haciendo una especialización en gestión académica. Así que, porque siempre estoy aprendiendo. La gente me dice, bueno, ¿cuándo vas a terminar de estudiar o de aprender? Bueno, yo digo, no sé, creo que nunca. Creo que nunca. Y seguramente algunos de ustedes se pueden identificar. Lo otro, otra clave que podemos trabajar con el aprendizaje es que las investigaciones, y ya lo hemos dicho, nos están diciendo que hay estrategias que están basadas en esas mismas investigaciones y que nos permiten realmente avanzar. Y fíjense que la primera de esas es la que acabamos de hablar, que es la práctica distribuida e intercalada. El hecho de espaciar sesiones, de alternar temas. ¿Por qué? Porque a veces nos sobresaturamos de información. Como les digo, no podemos creer que vamos a estudiar. No, yo el sábado me dedico todo el día. Llega un momento en que ese todo el día empezamos a tener como una especie, dirían los psicólogos, como de carga cognitiva.
estamos como sobresaturados. Y a veces es importante como salir de ese foco, hacer una pausa, cambiar de actividad y luego retomar. Eso también funciona muchísimo y está probado en distintas investigaciones que eso es así. También tienen allí esa parte de la autoexplicación y recuperación activa. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros nos correspondía hacer esos exámenes, esas pruebas, cuando estábamos estudiando, y entonces la mamá a uno le daba unas fichas, ahorita se llama la flashcard para la tarjeta de memoria, pero uno hacía sus fichas y entonces así estudiaba y se empezaba como a explicar lo que había entendido. Entonces, está demostrado, allí tienen un artículo que lo ampara lo que estamos conversando, que es muy importante que representemos ese contenido. ¿Okay? Y esta estrategia, fíjense que no solamente para nosotros, si trabajamos con adolescentes, con jóvenes, nosotros podemos perfectamente también, de alguna manera, transmitir estas estrategias y que realmente lo hagan. ¿Y por qué? Porque lo que estamos hablando, ya esta juventud, esta generación, vamos a decirlo así, les cuesta un poco más siempre como concentrarse, ¿saben? Entonces, hay herramientas que podemos hacer para recuperar la información, etc. Bueno, ahora yo los voy a sacar de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Salimos de foco un momento y vamos a descifrar, vamos a hacer este pequeño juego mental. Como les digo, después de cierto tiempo hay que desenfocarnos un poco, podemos hacer una especie de pausa activa y luego podemos retomar. Entonces vamos a practicarlo nosotros, a ver si alguno de ustedes descifra el mensaje que tiene allí. Adelante, Jorge. El primero, el sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. Muy bien. ¿Quieres decir algo sobre eso? Coincido con eso, porque digamos que el sentido de las cosas, cada ser humano lo interpreta de una forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, los hijos o la muerte. La muerte unas personas la ven como drama, otros la ven como, bueno, esa persona está en un lugar mejor. Entonces cada uno lo interpreta de esa forma y cada uno lo toma con la actitud que esté preparado, aunque siempre dicen que uno nunca está preparado para la muerte, pero digamos que cada persona lo toma de una forma diferente. Unos viven el duelo ocupando su mente, otros lo viven ahogándose en alcohol, otros lo viven tomando un viaje y como quieren perderse del mundo. Digamos que cada uno lo interpreta de una forma y lo toma con una actitud diferente. Así es, porque Ay, disculpa. No, cada uno digamos, como seres humanos, y parte de lo que tú hablabas de la neurociencia y todo este tema, algo que he aprendido es que los seres humanos todos tenemos un cerebro que piensa diferente. No hay un cerebro igual en todo el universo de humanos que existe. Y asimismo, cada persona interpreta las cosas y tiene una actitud diferente sobre los temas. Unas personas le tienen miedo a la altura, a otros les encanta tirarse de bungee jumping. Cada uno tiene su forma de vivir las cosas y la actitud que toma sobre sus miedos, o sobre lo que no tiene conocimiento, llamémoslo así. Todo lo nuevo siempre va a generar como esa incertidumbre. Así es, Jorge, porque cada uno de nosotros configura el mundo, representa el mundo de manera distinta y, por supuesto, construye significados que son diferentes. ¿Ok? Y hay algo sobre la actitud que siempre me parece fundamental como docente y tengo que decirlo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, los conocimientos están allí, usted puede adquirirlos, pero ustedes saben que es difícil que uno pueda enseñar la actitud. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo, porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una actitud compleja y propia ante la vida a partir de lo que conoce y de sus propias experiencias. A ver, creo que Luis está por allí. Luis, el segundo mensaje, ¿lo descifraste? Buenas noches, sí, aquí lo descifré, dice, el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida.
yo lo interpreto como a veces por miedo no nos arriesgamos a hacer cosas que nos pueden generar o cierta satisfacción o también nos puede generar ciertas oportunidades. Creo que tenemos que ser un poco más arriesgados, claro, evaluando también la situación, evaluando cuál es el riesgo, cuáles son las consecuencias, pero pensando en que ese riesgo que vamos a tomar es algo que nos va a permitir vivir. Gracias, Luis. Gracias por esa explicación. Ciertamente. Y allí tienen, creo que por aquí Diana y Eduardo también coinciden contigo. En el chat pues ya habían resuelto este mensaje. Y José Gregorio, yo imagino que José Gregorio dirías, bueno, a primeras me pareció francés. Y es un poco ese lo que estamos diciendo, que es cuando estamos en una sesión de clase, cuando estamos aprendiendo, por qué espaciamos el tiempo, por qué hacemos espacios en esas sesiones y nos podemos desconectar, hacer ejercicio de memoria, etcétera. Ahí fíjense que tienen esa página, me gustó mucho, porque, bueno, nos puede desconectar un rato, desenfocarnos para luego volver a enfocarnos. Y esos espacios son bastante importantes para tener aprendizajes exitosos. No me voy a dedicar 3 horas y no voy a hacer, y no voy a tener un espacio, un momento. Eso que llaman las pausas activas, ¿no? A nivel cognitivo. Entonces, bueno, cierro con Elba. Adelante, Elba Fiorella. Bueno, buenas noches. Frente a lo que acaba de usted de decir, cuando uno está escribiendo, especialmente en la parte investigativa, es interesante que uno escriba y se tome una pausa, y no solamente de minutos. Cuando uno está escribiendo un artículo o un trabajo, es bueno parar y tomarse 1 o 2 días para volver a leer. Y así uno refresca, digamos, lo que está escribiendo. Igualmente uno lo lee y dice, esto no era lo que yo quería decir, me cambié de idea, y hacer el papel del que lee y diferente al papel del que escribe. Siempre hemos tenido en cuenta en la investigación de que cuando uno escribe algo debe pausar. Debe pausar porque está metido en su cuento, que de pronto puede perder la perspectiva y alejarse un poco. Y después volver a retomar después de un gran respiro, después de salirse del contexto, hacer 1 o 2 días y volver a retomar. O sea que el papel de suspender y volver, así sean horas, minutos o días, es importante para que el conocimiento se afiance. Así es, Elba. Y fíjate que ocurren 2 cosas como investigadores nos pasa. Primero, que nos saturamos cognitivamente, ¿sí? Que es lo que tú comentas. Tienes 2 días escribiendo el capítulo 2, que es el marco teórico de tu trabajo, y entonces vas como colapsando, ¿no? Y realmente eso, porque el proceso de escritura y reescritura también es un proceso en el cual tú vas, no solo demuestras algunas competencias, sino que tú vas recreando el conocimiento. Hay unos aprendizajes intelectuales allí bien interesantes. Eso es lo primero. Y lo otro, que nosotros en investigación llamamos el sesgo del investigador, el sesgo cognitivo, ese sesgo que nos pasa de que como nosotros somos los autores de ese escrito, entonces estamos leyendo, tenemos 2 días intensos, con intensa actividad con ese capítulo 2, y como tú bien lo dices, tenemos que darnos un respiro, un día siempre, hay que intercalar días para despejar. Y luego cuando regresas y revisas tu escritura, te das cuenta que, bueno, siempre hay algo que corregir allí. Y por eso de dejar todo el capítulo 2 para entregarlo el día anterior, a la última hora, a las 12 de la noche, no funciona, porque después cuando usted revisa, usted dice, bueno, ¿y qué fue lo que yo quise decir aquí? Esto lo escribí yo. Entonces, parte del aprendizaje, fíjense que son tics muy simples, muy sencillos, que lo podemos llevar a cabo, pero que realmente son efectivos. Él va a través de su experiencia, nos los comenta. También, pues, es una recomendación que incluso le hago cuando trabajo metodología de investigación o incluso en cualquier curso en la universidad. Las estudiantes a veces llegan muy colapsadas y profesores que no, ya va, tómese un tiempo. Vaya, yo a veces le digo, vaya, tómese un café, salga un momentico del aula, tome un café, ¿no? Y vuelve otra vez. Esa especie de airear, ¿no? Airear un poco la mente es muy importante para que nosotros podamos aprender.
Tiene Jorge también, está de acuerdo, hacer un break para despejarnos. Bexy ayuda a la pérdida de tiempo con distracciones, sino a mantener el cerebro motivado con la perspectiva de una recompensa. También es cierto, ¿ok? No es nada más, sobre todo, no por el proceso solamente, por las distracciones, sino, bueno, esto es lo que voy a lograr. Y me lleva directamente a cumplir esos objetivos de aprendizaje que me he ido planteando. Muy bien, ahora vamos. Ustedes han escuchado este refrán. Vamos a ver. ¿Uno de ustedes? Está en contra de la andragogía. Sí, señor. Así es, doctora. Eso es lo primero. ¿Qué significa para ustedes esto? Loro viejo no aprende a hablar, nos dicen a veces. ¿Alguno de ustedes? Jorge, adelante. Loro viejo no aprende a hablar. Perdón la risa que hace tiempo no escuchaba ese dicho. ¿Cómo explicarlo? No estoy vieja, Jorge. Yo lo puse porque no. Pero es que sí, hacía mucho tiempo que no escuchaba ese dicho. Loro viejo no aprende a hablar. Digamos que yo lo aplicaría a la parte profesional. Cuando tú interactúas con equipos interdisciplinarios, con personas que tienen mucha experiencia, muchos años, y llega alguien con otro pensamiento diferente, hacer las cosas diferentes, es complicado hacerle entender que no es siempre como él lo ha hecho durante 30 años de vida profesional, sino que ahora las cosas se hacen de otra forma. Yo lo veo así, o sea, que como yo o cualquier otra persona que llega con una nueva metodología o nuevas ideas le dice, venga, es que usted siempre lo ha hecho así, ¿por qué no lo hacemos así? Esa persona va a estar siempre a decir, no, no quiero, o no me interesa, va a estar a la defensiva. Y yo creo que eso también aplica, por ejemplo, para cuando uno era estudiante, el profesor le decía a uno, es que una ecuación se resuelve con estos pasos. Y había estudiantes que lo hacían de otra forma diferente y llegaron a la misma respuesta. El profesor no aceptaba que uno le llevara a la contraria. Así es. Exactamente, Jorge. Y fíjate que este principio lo dijo muy bien la doctora Sandra cuando lo vio. Dios, no, esto es antipedagógico. Ciertamente va en contra de todo el principio de aprendizaje que mantenemos esta tesis desde el inicio, esa idea poderosa que hemos tenido de que todos podemos aprender, de que todos tenemos esa capacidad de aprender y que podemos utilizar técnicas, herramientas, etcétera, pero que el ser humano de manera inherente tiene una capacidad de aprendizaje. Andragógico. Y además, de la andragogía. Sí. Así es. El estudio del adulto. Sí. Yo agregaría algo que es que cuando uno se le presenta un problema, uno siempre busca la solución sobre la que, o por experiencia propia, o porque alguien le dijo, haga esto y resuélvalo así. Y en la vida real, un problema se puede resolver de muchas formas. No siempre es por lo que yo viví, cómo lo resolví antes, porque puede tener otras características diferentes en el tiempo, o por lo que alguien me dijo, haga esto, que con eso resuelvo el tema. Siempre hay muchas formas para resolver las cosas. Muy bien. Voy a cerrar con Daniris, que quiere intervenir. Daniris. Y después Dolores, Diana y Elba, le damos la oportunidad cuando venga la otra actividad. Sí, disculpen, es para que podamos ir avanzando, disculpen. A ver. Daniris. Había levantado la mano. No, creo que... Dolores. Bueno, Dolores. ¿Me escuchan? Dolores. Sí, señora, adelante. Aló. Hasta que creo que no se escucha. Sí, se escucha, Dolores. Sí, se escucha. Perfecto. Ahora no. Ahora no, Dolores. Dolores, ¿nos escuchas? Bueno, creo que tiene un problemita con el micrófono. Sin embargo, bueno, Dolores había intervenido por el chat y dice que ese dicho le calza a aquellos que no quieren cambiar, ciertamente. Por aquí
Luz Marieta Pineda dice que las redes neuronales nunca dejan de crearse, se hacen cuando uno aprende, no importa la edad. Ciertamente, y lo dice también la doctora Isabel, saludos doctora Isabel, que esta frase está en contra de los principios de la neuroplasticidad. Precisamente esa capacidad que tenemos nosotros para que el cerebro cambie, se modifique a partir de las propias experiencias, de los conocimientos, etc. Y eso que habla Luz Marieta, que es esa misma neurogénesis que va ocurriendo en nuestro cerebro y que se ha demostrado que el aprendizaje además es a lo largo de toda la vida y no está solamente supeditado a una etapa de la vida, que antes eso se decía muchísimo. Pero aquí lo que queremos rescatar con Loro Viejo no aprende a hablar es que es una creencia además que muchas veces se impone en el ambiente en distintos contextos de aprendizaje y que es, como dice la doctora Sandra, lo más antiandragógico y antipedagógico cuando hablamos de los jóvenes, de los niños pequeños, que nosotros podemos ver. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta idea? Porque me encanta vamos a decir, esta perspectiva teórica de Carol Dweck, que habla de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de aprendizaje. Cuando Jorge hablaba ahora de su experiencia, de lo que él se plantea para el 2025, entonces él decía, ciertamente estábamos como estancados, ¿sí? Como que no encontrábamos todavía la manera para poder proyectar y planificar, que es importante, no solamente visualizar, proyectar, sino planificar realmente ese objetivo que quieren lograr. Entonces, esta autora tiene unas ideas maravillosas acerca de por qué las personas no avanzan en sus procesos de aprendizaje. No solamente, entonces, las creencias a veces tienen que ver con eso. La creencia de que yo no puedo aprender matemáticas, por ejemplo, que es una de las más comunes y se instala de una manera en cada uno de nosotros y muchas veces gente ya adulta, contemporánea, aprende matemáticas y dice, ay, pero si esto era matemática, esto era fantástico. Entonces, usted puede cambiar esa mentalidad y tener esa mentalidad de crecimiento. Y por eso en el aprendizaje es tan importante combatir la mentalidad fija y también tener más bien, cambiarla por una mentalidad de crecimiento. Quiero compartir con ustedes este cuadrito que resume un poco las ideas de esta autora, porque de verdad me parece que es algo que nosotros evidenciamos continuamente en los procesos de aprendizaje y que puede impedir que alguno de nosotros sea exitoso también, porque no hemos concientizado que, bueno, verdad, yo tengo esta idea sobre el aprender. Y la primera es qué creencias sobre la inteligencia, mis capacidades yo tengo. ¿Ok? Sabemos que la mentalidad fija es todo lo contrario, ¿ok? Es pensar que no podemos cambiar, que tenemos miedo al fracaso, que hay falta de talento, que puede haber una persona incapaz, que el esfuerzo es inútil, personas que no les gusta ser criticados porque ellos son los más expertos o son los, bueno, por lo menos hablemos de críticas constructivas, pero tenemos que tener mentes flexibles, mentes para aprender. Entonces, me interesa la idea del crecimiento, porque precisamente si no tenemos esa mentalidad de que podemos avanzar, nosotros difícilmente vamos a poder lograr esas metas de aprendizaje. Interesante, ella habla de los desafíos. Esos desafíos son oportunidades para aprender y superarse, ¿ok? No es para ahogarme en un vaso de agua, sino son desafíos normales a todos los seres humanos y tenemos que avanzar en ello. Esta parte, este criterio que hay allí, este aspecto que es la respuesta al fracaso, me encanta, porque nosotros muchas veces cuando cometemos un error, por ejemplo, estamos haciendo el trabajo, digo con el trabajo de investigación porque es algo que es muy común a todos los que estamos acá, pero por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de investigación o estamos haciendo un tipo de trabajo que sea académico y entonces cuando nos equivocamos en algo, pensamos que ya todo está perdido. No, ese capítulo no sirve, ¿no? Y no nos damos cuenta que el error es una extraordinaria oportunidad de aprender. Piaget decía eso, ¿sí? Que había que dejar que los niños, que las personas se equivocaran, porque el error es la mayor fuente de aprendizaje que existe. Claro, yo sé que también muchas veces los docentes también están tan enfocados en el producto, en el resultado, que olvidan que en ese proceso de errores que también se cometen, hay una
una gran valía, un gran tesoro de aprendizaje. Y que esa oportunidad precisamente, eso que ocurre, ese error, es para reflexionar. Y de allí podemos extraer todos los aprendizajes. A veces las estudiantes o los estudiantes me dicen, porque me presentan y le digo, maravilloso que te equivocaste. Y entonces en ese equivocarse, eso es parte de la experiencia de aprender. Y en esta mentalidad de crecimiento, cuando nos enfocamos solo en el resultado, ahí también viene el problema. Porque si entendemos que todo proceso de aprendizaje es precisamente un proceso, entonces vamos a asumir las experiencias de fracaso, pero también las de éxito del camino como parte del proceso de un aprendizaje exitoso. Para ello también me encanta este valor del esfuerzo que muchas veces, tal vez se haya perdido en el tiempo, en el hecho de que nuestros estudiantes también se tienen que esforzar y nosotros sabemos que a veces para tener esa recompensa, lo decía una de ustedes con la técnica de Pomodoro, ¿no? Decía, al final tengo una recompensa, al final este esfuerzo está valiendo la pena. Y me parece importante también porque no es decirle a alguien o decirnos, no, ya esto yo lo sé o ya lo hice, este es mi primer producto y quedó perfecto, sino ver que en el esfuerzo principalmente es un valor de aprendizaje, es un valor para el crecimiento personal. También es un valor que nos ayuda a madurar. Y para aceptar y tener una mentalidad de crecimiento también se requiere cierta madurez. Y lo otro, con respecto a la crítica, esa crítica constructiva como una herramienta para mejorar habilidades y conocimientos. No significa, aquí hay un dicho muy coloquial que dice, no, darle palo como piñata. No significa como abordar eso de manera tan negativa, con críticas destructivas. Pero entender que, bueno, ciertamente, si a veces en esas mediaciones puede haber un otro que me acompaña y me dice, mira, esto lo puedes mejorar. Incluso hasta en la experiencia que nos comentaba Jorge del proyecto, en ese proyecto se van a encontrar algunas críticas, puede haber gente que no le guste su producto, ¿qué va a hacer Jorge y su esposa o su novia en ese proceso? Entonces, si no tenemos mentalidad de crecimiento, difícilmente nosotros podemos aprender. Y me parece una idea tan poderosa y maravillosa la de la autora, y por eso la traje a colación el día de hoy, porque todos nos podemos identificar con este proceso de aprendizaje, porque todos somos unos aprendices permanentes. Voy acá a ver un poquito a Marisol. Adelante, Marisol. Adelante, Marisol. Bueno, creo que Marisol no usted estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, buenas noches, un placer. Sí, anteriormente era que quería aportar algo con relación a la frase, pero se me quedó la mano levantada. Era simplemente eso. Muy pero bien, ya entramos en otro tema. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Una idea que además la traemos a colación con esto, porque precisamente tener esa mentalidad de que no podemos aprender, porque esta edad, porque nosotros, muchos de ustedes, no sé, cuando llegó la tecnología, ¿qué pasó? Cuando llega ese proceso de la pandemia en nuestras vidas, porque irrumpió terriblemente, ¿no? En la vida de todos, traspasó hubo un quiebre epistémico, social, cultural, grandísimo. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Sí? ¿Qué pasó con la tecnología? Habían personas que no habían ni siquiera podido, o no les había interesado nunca una herramienta digital, ¿para qué? Y tengo que hablar de mí también, porque nosotros no utilizábamos la tecnología o tan frecuentemente o tan intensamente hasta que llegó la pandemia y eso sí fue un aprendizaje colectivo, pero para la humanidad. Y creo que nos dejó, sí es verdad que dejó muchos aspectos negativos, pero creo que nos dejó una lección positiva que tenía que ver con el proceso de aprendizaje. Adelante, Karina, te escucho. Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Sí, quería como complementar un poco el tema de la mirada de
de que estamos como esceptos al cambio, como pensando el tema que creen que las personas adultas no pueden. Y una de las, dentro de las andragogías, dentro de los 7 principios andragónicos, una de las raíces de la filosofía, de la epistemología de eso, es porque está el concepto del adultocentrismo. El adultocentrismo es justo a la gente que estamos ahorita en este proceso de aprendizaje. Somos adultos, estamos en la época donde mayor estabilidad económica podemos generar, tenemos mayor acceso, y desde el adultocentrismo anulan a 2 grupos sociales. Al primer grupo social que anulan es a los niños y niñas, y al siguiente grupo es a los adultos. Y es por eso que la pedagogía, la andragogía, parte de los principios de entender cómo, manejando el tema de la flexibilidad, el tema del tiempo y las dinámicas te permiten a ti generar procesos de enseñanza, pero también responden a contextos culturales. O sea, de cómo la sociedad se va construyendo desde la pedagogía construccionista, que no es lo mismo que constructivista. Eso nomás. Sí, así es. Hablas de una perspectiva epistémica también, en la cual se aborda todas las dimensiones educativas, dentro de ellas la parte, el aprendizaje, por supuesto, como un elemento fundamental, la enseñanza del aprendizaje dentro de lo social. Entonces, ciertamente hay toda una representación. Algunos autores hablarían de una especie de imaginario social, otros hablarían de representaciones sociales, y dependiendo de la perspectiva teórico-epistémica donde te ubiques. Lo que sí es cierto es que efectivamente nosotros como docentes que estamos en aula, que interactuamos con estudiantes universitarios, etcétera, nos damos cuenta que los estudiantes que tienen esa especie de mentalidad para crecer, esa disposición de aceptar su error, pero de seguir mejorando y de esforzarse, normalmente pues tienen éxito. Y no estamos hablando de los sobresalientes, que eso es otro tema. Estamos hablando simplemente de que todos, tenemos que pensar en que todos tienen esas capacidades, pero que no solo el talento innato es lo importante, sino también el esfuerzo, la dedicación, un poco siendo pragmáticos, como le digo, ¿no? No, y ustedes, a veces yo he escuchado deportistas de élite, vamos a llamarlo así, hablar y decir desde su experiencia: yo no había aprendido pequeño, por ejemplo, básquetbol. Yo pensaba que yo no tenía ningún talento, yo veía a los otros y a mí me ponían a jugar y yo no jugaba, pero el esfuerzo, la dedicación, las ganas, esa percepción de que ese desafío lo iba a lograr, pero efectivamente, no solamente porque alguien le decía que todo lo estaba haciendo bien, que tampoco creo que eso es totalmente contraproducente, ¿no? Sino acompañar los errores y los éxitos, ¿no? Y los aciertos. Entonces, eso me parece importante. Por aquí, Junier, pienso que una persona con mentalidad de crecimiento pone metas medibles, cumplibles, siempre para mejorar su entorno y conocimiento. La autora Isabel, las personas con mentalidad de crecimiento tienden a ser resilientes, ven los desafíos, oportunidades de crecer, reaprender, dice Dolores, lo que nos lleva a mejorar lo aprendido. Así es. Estamos todos coincidiendo, ¿no? Quisiéramos decir tantas cosas. Tenemos la mano levantada del doctor Martín Díez, que es un especialista en neurociencia. Me imagino le tocaron su... Sí, adelante. Sí, gracias, doctora Francis. Lo que pasa es que yo pensaría, no estoy en desacuerdo con la doctora en cuanto al planteamiento de mentalidad fija y mentalidad, en este caso, abierto, cambiante, pero sí varias de las características de la fija pueden ser, en este caso, no sé si ha escuchado hablar de los sesgos cognitivos. En este caso son heurísticas que nuestro cerebro de forma natural maneja ante situaciones muchas veces de sorpresa o inesperadas, ¿no? Entonces, algunas de las características pues lo puede provocar el sesgo cognitivo, ¿no? Entonces yo creo que entender es esta parte de las heurísticas que hace el cerebro de forma autonómica es importante, ¿no? Para enriquecer este enfoque de las dos mentalidades, ¿no? Era nada más el comentario.
Gracias, doctor, por su aporte. Me encanta porque, claro, usted es especialista en el área y siento que estos asuntos, aunque tratamos de sintetizarlo lo más posible, necesitan y requieren miradas interdisciplinarias. Precisamente, bueno, mi aporte es desde lo educativo, lo pedagógico, y creo que, por ejemplo, a esta propuesta pudiéramos incorporarle los elementos socioculturales, que también son importantes. Entonces, siento que esta complementariedad de visión son muy importantes para ver el aprendizaje, aunque estamos tratando de sintetizar algunos elementos que pudiéramos tomar en cuenta nosotros para nuestra vida cotidiana, nuestra práctica. No, Ciertamente cuando aprendemos... ¿Perdón? Sí, perdón, le interrumpí. No, adelante, doctor. No, desde luego, acaba de tocar una parte también importantísima, el aspecto sociocultural, ¿no? Yo he tenido en ocasiones, no choques, pero sí me ha costado trabajo entender, incluso de mis hermanos latinoamericanos, algunas concepciones que se tienen, ¿no? Y esto es eminentemente antropológico y cultural y social, ¿no? Entonces sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos que abordar como la neurociencia multidisciplinariamente la parte educativa, definitivo. Así es. Y la educación y la pedagogía y la andragogía requieren de las otras disciplinas para verse y para enriquecer esto, porque el ser humano es tan complejo que ciertamente sintetizar esto para acá es un ejercicio bastante, tal vez un poco arbitrario, ¿no? De parte de cada uno de nosotros, porque el aprendizaje es demasiado complejo. Pero siempre es importante esa visión, ese aporte, y yo le agradezco muchísimo a ustedes de su especialidad, por supuesto. Claro que sí, que podamos conversar, dialogar e incorporar estos elementos al debate. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a creo que usted. ya... Muy bien, bueno, estamos un poco sobre la hora. Hay un ejercicio que tienen allí de autorreflexión en el Drive, ¿verdad? Un poco ver dónde ustedes han tenido dificultad para, precisamente en qué áreas ustedes piensan que pasaron de esa mentalidad fija a la mentalidad crecimiento, qué elementos provoca el cambio. Es un poco lo que decía el doctor. Ciertamente cuando nosotros estamos cómodos con algo, eso no significa que esté mal o que la mentalidad fija esté mal de manera absoluta, ¿verdad? Porque cuando aprendemos y se supone que nosotros hemos asimilado, hemos incorporado nuestras estructuras, por supuesto con eso podemos estar cómodos, pero también entender que ese aprendizaje y además el conocimiento que cambia vertiginosamente en este momento, qué importante es que tengamos una mentalidad, vamos a llamarla de pensamiento flexible, ¿ok? Aquí tenemos los entornos digitales, todos nosotros utilizamos entornos personales, aplicaciones, notas para hacer nuestras notas digitales. Algunos de ustedes utilizan gestores bibliográficos para guardar sus artículos, por ejemplo. Otros utilizan, tienen de repente podcast, tienen web, blog donde guardan todos sus documentos, etcétera. Entonces, fíjense cómo el entorno digital en este momento es muy importante para hacer soporte de ese aprendizaje permanente y exitoso. Y cuando digo exitoso, no estoy pensando en el resultado, estoy pensando en el proceso, en un proceso de errores, en un proceso dialéctico de ir hacia adelante, ir hacia atrás, porque eso es parte del crecimiento y de los procesos humanos, ¿ok? De cómo esas cápsulas de aprendizaje nos han ayudado muchísimo a las personas que tenemos tanto, de repente, actividades, etcétera, cómo nos ayudan también a sintetizar de alguna manera esos conocimientos. Bueno, y ya como estamos culminando por la hora, pues vamos a pensar como en un ejercicio, ¿no? O en una reflexión de cada uno de nosotros, pensar que este nuevo año es una oportunidad también para planificar nuevos aprendizajes, para llevarlos, para tener nuestros propios hitos de aprendizaje para el 2025 y para que tengamos esa apertura, ¿sí? Podamos compartir lo que ya sabemos, en los cuales nosotros somos especialistas, en los cuales podemos contribuir
con los nuestros, con nuestra propia vida y con los demás, pero también tener una visión de apertura a entender, y como lo decía el doctor Martín, ese aspecto sociocultural, ese aspecto de aprender con los otros, aprender de manera colaborativa y darnos el permiso para eso. Voy a cerrar con este testimonio de una docente que dice lo siguiente: en todas mis enseñanzas pienso en lo que a mí me parece fascinante y en aquello sobre lo que me encantaría aprender más. Utilizo mis enseñanzas para crecer. Incluso después de todos estos años, eso hace de mí una profesora nueva y entusiasta. Me encanta este testimonio de esta profesora, de esa apertura a enseñar, pero también a aprender más. Y eso creo que es la misión de cada uno de nosotros. Entender, decía Sócrates, si no me equivoco, que solo sé que no sé nada. A partir de que nosotros vamos conociendo más el mundo y va pasando el tiempo, nos damos cuenta de cuánto tenemos que aprender de los otros, de lo importante de nuestros colegas, de aprender de nuestros propios estudiantes que tienen tanto que decir en estos procesos de aprendizaje, y les deseo a todos para este 2025 y para siempre unos aprendizajes y una vida muy, muy exitosa, vista desde el proceso, no como resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, maestra. Gracias, doctora. Feliz. Muy interesante, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora, espero poderle ofrecer los productos de la empresa. Apenas saquemos el primero, la primera producción. Excelente exposición, doctora. Felicidades. A usted Gracias, por su doctora. apoyo y por sus comentarios. Doctora Sandra. Micrófono cerrado, era que tenía una disculpa, tenía el micrófono cerrado y yo estaba hablando. Bueno, y para concluir la jornada de esta noche, nuevamente le damos las gracias a la doctora Francis González por su actividad muy dinámica, muy significativa y muy, muy oportuna, porque no solamente nos dio el conocimiento, sino que nos dio las herramientas y la manera para abordarlo. Para un aprendizaje exitoso, precisa ella muchísimo, se puede tener en cuenta varios aspectos como la actitud. Si no tenemos una actitud a aprender, no vamos a aprender nunca. Las habilidades, y ella también enfatizó bastantes habilidades que podemos poner en práctica. La planificación, y específicamente dijo organizar el tiempo, y la salud. Tener muy buena salud. El aprendizaje no es una formación única, sino un proceso continuo. Eso es, y lo dijeron muchísimo de los participantes en el chat. Para finalizar este encuentro nuevamente, damos las gracias a la doctora Francis González por haber aceptado la invitación, también al público conectado, a los estudiantes, docentes y amigos de esta aula virtual SUGI. De parte de las autoridades de VIA University, le deseamos una feliz fiesta de Navidad y Año Nuevo para un próspero año 2025. Enhorabuena, con la buena actitud y salud. Un caluroso abrazo, con muchos afectos para todos. Y a descansar. Muy buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora Francia. Muy buena presentación. Gracias. Buenas noches.